Bien. Bueno, habíamos estado hablando un poco sobre el tema del agua. Vamos a seguir un poquito con ese hoy y probablemente la clase que viene. Es un tema extenso que puede ser abordado de muy diferentes ópticas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más concisos. Habíamos hablado de la huella hídrica la vez pasada. Eso es un concepto bastante importante para tener noción de, bueno, de en qué se utiliza el agua que consumimos, digamos, básicamente. Y habíamos, creo yo, cerrado con el tema del uso sostenible del agua, que es todo aquel que soporta la habilidad humana de sostenerse y mejorar en un futuro indefinido, conservando la integridad del ciclo hidrológico y los sistemas ecológicos que de él dependen. ¿Qué significa esto en criollo? Bueno, utilizar el agua, haciendo un análisis del ciclo en el cual está compuesto o está como incluido el uso del agua, que es el ciclo hidrológico, e intentar no hacer desastres ecológicos en torno a todos los elementos de la naturaleza que dependen de ese agua. ¿Está bien? Entonces, esto nos trae directamente digamos, cualquier recurso que nosotros analicemos puede ser utilizado, puede ser analizado desde el punto de vista de la provisión y también desde el punto de vista de su calidad. Es decir, podemos hablar de que exista agua, pero también en este caso tenemos que hablar de que la calidad del agua sea la necesaria para poder ser consumida en este caso. Depende un poco, digamos, habíamos hablado la vez pasada de que el agua tenía esta particularidad de que un agua podía tener un uso de algún tipo, y como por ejemplo el uso del riego, pero no podía ser utilizada para consumo humano, porque los estándares de consumo humano son diferentes para aquel que es para consumo industrial o consumo para riego, o dependiendo también la, digamos, la composición química que tenga esa agua, podría ser utilizada, habíamos puesto un ejemplo, supónganse, para el agua utilizada para tambo, o sea, para la producción láctea, que no es la misma que es para la producción cárnica, ¿está bien? De animales eh, como vacas para realizar carne. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, el agua no solamente la cantidad de agua que llega, sino también la calidad del agua que llega. ¿Cuánto es la disponibilidad de agua que tenemos en el sistema, digamos, en la Tierra? Bueno, aproximadamente el 2,8% de toda el agua que hay en el mundo es agua dulce. Y de ese 2,8% de la totalidad de agua que hay, el 2,2% está en los casquetes polares, ¿está bien? Es decir, que esto hace que un pequeño porcentaje del agua compuesta en toda la Tierra esté disponible para que nosotros la podamos utilizar. ¿Sí? Bien, entonces, una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿cómo es la distribución del agua en el ambiente natural eh, a nivel de precipitación? Entonces, en este pequeño mapa, que es una salida que nos da un programa que se llama Aquastat, ¿sí? Que es un programa de la FAO, que lo que hace un poco es ver un poco cómo es la distribución del agua a lo largo en el mundo. Entonces, este programa nos permite tener estadísticas mundiales del uso del agua, y uno puede obtener salidas gráficas como estas o salidas de tipo numérica, tipo tablas y demás. Si ustedes quieren analizar un poco el uso del agua en el mundo, pueden meterse en la FAO, Aquastat, y a partir de allí hacer el análisis que ustedes quieren. Fíjense que acá a la derecha figura el programita que provee la FAO. Estos son datos del 2016, que bueno, básicamente nos podemos regir un poco por cómo se distribuye la precipitación en el globo, ¿no? Fíjense que, según esta leyenda, tenemos lugares donde la precipitación es del orden de 0 a 100 milímetros por año, ¿sí? Esto ocupa sitios como África, todo el cinturón africano, donde están los desiertos básicamente, algunas partes de Asia, ¿sí? Y fíjense, aquí en Patagonia tenemos algunos puntos rojos, por lo tanto estaríamos en sitios donde la precipitación media anual
es inferior a los 100 milímetros anuales. ¿Está bien? Después tenemos entre 100 y 500, que sería lo coloreado por lo, digamos, rosado. No sé si alcanzan a verlo ahí. Entre 500 y 1000, que sería lo que está de color amarillo. Fíjense que en el cinturón cordillerano tenemos precipitaciones que van entre 100 y, entre 500 y 1000 milímetros por año. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto, ¿está bien? Y fíjense que, por ejemplo, en lugares como la Amazonia, acá arriba, las precipitaciones son bastante más altas, del orden de los 2000 o más, 2000 milímetros anuales, lo cual es muchísimo, digamos. ¿Sí? En Buenos Aires, fíjense, según este sistema, están en el orden de los 500 a 1000. ¿Sí? Uno podría pensar que están en el orden de los 800 o 900 milímetros por año. De precipitación, nada más. Esto es lluvia, lluvia o nieve que cae en un año en las áreas geográficas. Bien. A ver, déjenme ver una cosita. Y vamos a ir a este. Este es otro mapa que se generó en función un poco de la provisión que hay de agua en términos de metros cúbicos por habitante por año. Recuerden que un metro cúbico eran 1000 litros, ¿no? Entonces, cuando teníamos menos de 1000 metros cúbicos por año, por habitante por año, perdón, estábamos en el color marrón, ¿sí? Marrón más oscuro. Fíjense, toda la línea africana, ¿sí? Parte de Asia también. Hay conflictos, digamos, o déficit de agua, según este plano, este mapa de acá. Entre 1000 y 1700 estaríamos en este color más marrón más claro. Fíjense que también hay posibles dificultades del aprovisionamiento de agua. Esto involucra a países como India. ¿Sí? Ven acá. Si lo cruzamos un poquito con lo que estábamos viendo antes, miren. La precipitación es bastante baja en países africanos. En India, sin embargo, hay una elevada precipitación, pero la disponibilidad de agua por metro cúbico por habitante por año es baja. ¿Sí? ¿Y esto por qué se les ocurre que puede pasar en países como India? ¿Por qué la disponibilidad de agua por habitante puede llegar a ser baja si teníamos una alta precipitación? ¿Alguna idea, proyecto? ¿Se les ocurra? Por la elevada población, la elevada densidad poblacional. Exactamente. India es un país que es superpoblado, ¿está bien? Entonces, esto involucra que, por más que uno tenga una cantidad determinada de agua, que puede ser muy grande, si ese país está superpoblado, la cantidad de agua que recibe cada habitante, o sea, la cantidad de agua disponible se tiene que repartir en una densidad poblacional muy elevada. Eso hace que cada poblador pueda recibir, en este caso, menos cantidad de agua, ¿está bien? Entonces uno no solamente analiza las cuestiones naturales como este plano de aquí, este mapa de acá, perdón, donde analizamos la cantidad de precipitación que hay, sino que también tendríamos que analizar esto que está aquí, que es la densidad poblacional a nivel global, ¿sí? Fíjense, esto es population density, es decir, la densidad poblacional, y fíjense, los centros poblacionales más densos están ubicados en India, ¿sí? En China, ¿sí? En lugares como México, en algunos sitios de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si mezclamos un poco esto, digamos, de la gran densidad poblacional y el consumo de agua, vamos a obtener a través del Aquastat, fíjense que es el mismo programa,
nos da una idea de, bueno, dónde tenemos los mayores centros de consumo de agua, ¿sí? En China y en India, básicamente. En Europa también, en determinados puntos, fíjense que hay más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Y acá en Patagonia estaríamos como muy por debajo de ese nivel, ¿sí? Entonces, si cruzamos estos dos datos, nos damos una idea también de cuál es la disponibilidad de agua por habitante. Este otro gráfico, que también sale del Aquastat, nos dice un poco de la cantidad de área irrigada que hay por país. ¿Esto qué significa? Los países que están pintados de Argentina, analicemos Argentina como para entenderlo. Argentina tiene un color verde claro, ¿sí? Significa que la parte irrigada, el total que tiene Argentina del cultivo, anda en el orden del 5 o 10%. ¿Se entiende esto? De la cantidad de tierra cultivada, el 5 o el 10% está bajo irrigación. Es decir, hay un riego, ¿está bien? El otro gran volumen de tierra que está cultivada se provee de agua naturalmente. ¿Qué significa esto? Que uno no tiene un sistema de provisión de agua por canales, por acequias, o por riego, básicamente, como se dice, sino que es más bien área cultivada que se provee el agua naturalmente, por el agua de precipitación, ¿sí? Esto es lo que ocurre tanto en Argentina como en Brasil, fíjense. Si vamos un poquito a esto de acá, ¿cuáles son las áreas más donde se cultiva más en Argentina? Precisamente en lo que es la pampa húmeda, fíjense todo esto de acá, y el litoral. Acá la precipitación, la precipitación anda en el orden de los 500, ¿sí? De los 500 a los 1000 milímetros anuales, suficientes para soportar la carga que requieren los cultivos que se cultivan en esa zona. Fíjense acá en Brasil también la precipitación es muy elevada, anda en el orden de los 1000 a 1500, o de los 1500, 2000, 2000 o 2500. Es decir, inclusive más. Por lo tanto, no requiere, ¿sí?, el uso de canales o acequias que permitan que se pueda irrigar la superficie cultivada. ¿Está bien? Fíjense, supónganse, Estados Unidos tiene una gran porción de su territorio que es muy seca, digamos. Entonces, probablemente aquí vamos a tener grandes extensiones en las cuales los cultivos se den por algún tipo de sistema de conducción del agua. De hecho, fíjense acá, Estados Unidos, según este mapa que genera la FAO, ¿sí?, a través de la Aquastat, el 50% de su producción o de su superficie que está en algún sistema agrícola está siendo irrigada, ¿está bien? 50% o más. Si vamos a China, ¿sí?, fíjense toda la parte esta de aquí, también tienen una parte de irrigación del 50% más de la cantidad de la tierra cultivada. ¿Y esto saben por qué es? Lo vamos a averiguar un poquito más adelante, pero ¿tienen alguna idea de por qué China posee mucha irrigación de agua para el cultivo? ¿Qué se cultiva en China? ¿El arroz? Exactamente. El cultivo de arroz es un cultivo que requiere de presencia de agua, de mucha agua, ¿está bien? De hecho, se anega el territorio, y después vamos a ver más adelante, cuando veamos un poco de recursos acuáticos, que ahí mismo donde cultivan arroz, que está totalmente anegado el suelo, es decir, anegado significa inundado, ¿no? También se cultivan peces, supónganse. Entonces, fíjense que más del 50% de la tierra cultivada
es por irrigación. Significa que hay canales, acequias y demás que conducen el agua como para poder aprovecharla de una mejor manera. ¿Está bien? Esto como para tener una idea de cómo podemos analizar nosotros el suministro de agua en el mundo. Y acá en Argentina también, digamos. Bueno, ¿cuánta agua consumís? Un poco pensando en esto, digamos, bueno, lo que habíamos hablado nosotros la vez pasada de cuánta agua estábamos consumiendo por habitante. Entonces, esto nos lleva a pensar cuál es el consumo de agua en el mundo. ¿Alguno de ustedes calculó qué consumo de agua tenía? La vez pasada habíamos hecho como una idea aproximada. Habíamos tenido una idea general de que a lo mejor teníamos algo así de, no sé si habíamos llegado a la conclusión de 100 litros por persona aproximadamente. 100 litros por día por persona. Supónganse que eso sea un valor estándar, aproximado, que uno diga, bueno, aproximadamente consumimos 100 litros por persona. Bueno, ¿cuántas personas hay, supónganse, en Comodoro Rivadavia? Aproximadamente. ¿Cuánto le ponemos a Comodoro como centro urbano? ¿Ideas? ¿Comentarios? ¿Cuántos habitantes tiene Comodoro? 450.000, más o menos. ¿Cuánto? 450.000, ¿no eran la última vez? ¿450.000? Sí, me parece que sí. Bueno, ¿y qué dice el censo respecto al tema? Por eso el censo era, por ese me estoy guiando, el último. Me acuerdo que decía alrededor de eso, 450.000 habitantes. Bien. Bueno, sí, el censo da bastante más abajo que eso. Pero supongamos que tomamos un valor de ¿cuánto? 300, como para ser precavido, digamos, con el cálculo. Si tienen una calculadora a mano, yo voy a hacer lo mismo acá en mi celular, y voy a calcular 300.000 personas, ¿está bien? Por ¿cuántos litros decíamos que consumía por persona aproximadamente? Son 30 millones, sí, 30 mil millones. No, Era 30, está bien, vas bien. claro, yo, ¿Sí? no, yo estoy calculando lo de las ceras. Pero bueno, espero a ustedes y ahí lo No, está bien. comparto. Bueno, si fueran 300.000 personas que habitan Comodoro Rivadavia, habría que multiplicarla por 100 litros por persona, ¿no? Eso nos da un total de 30 millones, ¿o no? ¿Alguien Y encontró eso otra es cosa? lo que eso me dio a mí, sí. ¿El resto qué piensa?